Ya, grabación iniciada dice. Ya. Entonces, como les explicaba, hola Martín, que te vienes integrando hace poquito. Vamos a retomar un poco lo que se estableció en la teoría celular sobre Rudolf Virchow, que toda célula proviene de una preexistente. Entonces, de alguna forma estas células tienen que ir como transformándose o replicándose para seguir generando como esta descendencia. Entonces, es lo que vamos a ver hoy, división celular, reproducción y desarrollo celular, cómo existe, por qué existe, cuál es el motivo de que las células se desarrollen y se repliquen. Lo vamos a ver a continuación. Ya. Esto, la reproducción celular varía diferente en el tipo de célula que estemos viendo, entre organismos celulares y unicelulares y pluricelulares. Recuerden que en unicelulares generalmente tenemos organismos procarientes, ¿de acuerdo? Entonces, acá la reproducción tiene un fin principalmente para perpetuar la especie y poder generar una descendencia estable. Entonces, a partir de una célula, obtengo dos células hijas clones iguales genéticamente, ¿ya? Con igual número cromosómico idéntica información genética. La reproducción celular nunca va a generar este tipo de variaciones. La idea es siempre obtener células idénticas a la original. Y en organismos pluricelulares posee otros fines, principalmente son procesos cíclicos que producen pero un número múltiple de células idénticas con principal fin de crecimiento y desarrollo de diferentes tejidos. Recuerden que los organismos pluricelulares tienen esta capacidad de formar tejidos. Perdón, los eucariontes de formar tejidos. Entonces se agrupan y van formando estas como colonias que veíamos en procariontes, pero acá sí se establecen conexiones que llegan a generar estos tejidos, órganos y estructuras mucho más complejas, como organismos. Entonces, el ciclo celular en general es como la serie de eventos que transcurren desde que una célula forma una división de una preexistente hasta que se divide y origina células hijas. Acá tenemos como un pequeño mapita que resume. Que una célula al alcanzar su desarrollo puede, al tener un tamaño como determinado, adecuado, dividirse para generar una descendencia. Este tipo de células vamos a llamar células proliferativas, ¿de acuerdo? Que entran en el ciclo celular y entran en mitosis. Todo esto va a depender del tipo de célula, de los nutrientes disponibles y la temperatura ambiente. ¿Ok? Y hay células que al alcanzar un desarrollo óptimo quieren madurar, quieren establecerse, como estancarse y dejan de dividirse. ¿De acuerdo? Se llama un reposo proliferativo. Y estas células son las células quiescentes, que también se llaman diferenciadas porque el estar en incapacidad de reproducción celular no significa que estén inactivas, sino de hecho tienen capacidad metabólica grandota porque se especializan en una función específica y se trabajan en pos de eso. Por ejemplo, las células musculares, las neuronas es un claro ejemplo, y los hepatocitos, ¿de acuerdo? Entonces, la duración del ciclo celular va a depender de cada célula y, ¿cómo se dice? Y el ADN va cambiando a medida que se va transmitiendo, ¿ok? O sea, se mantiene la información genética, pero el ADN sufre cambios para poder transmitirse de célula en célula. Entonces, ciclo celular y mitosis, principalmente lo que vamos a ver hoy, y citoquinesis. Procariontes, principalmente la reproducción a través de fisión binaria o bipartición, solamente hay que establecer los nombres. Y en eucariontes las células deben atravesar cuatro etapas. La célula debe crecer, debe duplicar su ADN, separarlo y formar las células hijas, que va a finalizar con la división celular. ¿Ok? Entonces, en procariontes, acá tengo un pequeño resumen, cómo ocurre la bipartición. Es un tipo de organismo procarionte, soy un coco. He crecido y he duplicado mi cromosoma. Entonces, la célula creció, duplicó su material genético. Vamos a ver lo que son los cromosomas. Se parte la célula, se divide y formó dos cocos. Entonces, eso es un ejemplo en procariontes. No hay que tomarlo muy en cuenta porque nosotros vamos a fijar principalmente en la reproducción celular de eucariontes. ¿De acuerdo? Entonces, la división celular en eucariontes es un proceso secuencial que culmina con la división de la célula, ¿ya? Vamos a ver que hay algunas excepciones donde la célula donde el proceso no culmina con la división necesariamente. Las células originadas son idénticas, pero idénticas sin ninguna diferencia, excepto en cuestiones milimétricas de proporción de algunas biomoléculas. Se denominan clones. Posee diferentes etapas, posee un inicio de interfase, después viene la mitosis y después viene la citocinesis. Vamos a ver cada proceso por separadito. Entonces acá tengo un pequeño resumen de cómo se comporta la célula. Si se van dando cuenta, lo voy a señalar con el puntero. La célula inicia acá en su interfase, ¿de acuerdo?
Entonces va cambiando, si se dan cuenta, el material genético dentro de ella, que ahí se ve como el núcleo, como todo este revoltijo. Entra en mitosis, se dan cuenta que sufre varios cambios conformacionales, separo como los núcleos que están en rosadito, y acá la célula en la citocinesis o citoquinesis, tiene tres nombres, los vamos a ver, se separan en dos. Entonces, en este proceso voy a tener efectivamente la separación de las células. Pero para entender un poco el ciclo celular necesitamos saber qué son estas cuestiones llamadas cromosomas. Recordarán de biomoléculas que el ADN generalmente posee diferentes funciones. La principal, guardar la información genética y mantener en el fondo esta información para que perdurara en el tiempo. ¿De acuerdo? Nosotros podíamos encontrar el ADN en diferentes formas. Y el cromosoma va a ser una forma compactada. Para que recuerden un poquito, el ADN estaba, cuando generaba como su replicación, necesitaba estar en una forma un poco más laxa, como más hilada, ¿de acuerdo? Como mucho más libre. Esta forma la vamos a llamar eucromatina, ¿de acuerdo? La eucromatina va a ser la forma del ADN en una forma mucho más laxa, ¿de acuerdo? Y que puede estar o no asociado a algunas proteínas tipo histonas. La asociación a proteínas indica que el ADN se va a empezar a sobreenrollar. Utiliza estas proteínas como soporte para generar este enrollamiento y empezar a formar estructuras un poquito más complejas, ¿ya? Cuando se... Lo siento, pero voy a dibujar porque si no dibujo en una clase, no es una clase. Entonces, yo tengo mi ADN como sueltecito. Después mi ADN va a querer se va a asociar a algunas proteínas tipo histonas que las voy a con azulito. Entonces, me va a quedar como mi ADN asociado... Uy, no cambia el color. Asociado ahora a esta proteína. ¿Ya? Después van a formar otros más complejos y van a formar como un cuádruple de proteínas histonas. Y este complejo de enrollamiento de ADN y proteínas histonas se llama nucleosoma. ¿De acuerdo? Después esto va a ir generando complejos mucho más grandotes hasta finalizar como la forma más compacta y dura del ADN llamada cromosoma. ¿De acuerdo? Que es lo que vemos acá. Que tiene como una forma de X. ¿Ya? Existen dos tipos de cromosomas. Cromosoma simple o cromosoma doble. El cromosoma simple es el que observamos acá. Ah. Es el que observamos acá. ¿De acuerdo? Y el cromosoma doble es el que observamos acá. Que parece una X. Ambos son cromosomas, ¿de acuerdo? Y poseen en común ciertas cosas. Por ejemplo, un punto central llamado centrómero, ¿ya? Que sirve como punto de referencia de unión a proteínas que vamos a ver después. O sea, que de hecho igual lo voy a explicar ahora un poquito. Posee telómeros, que son regiones estables del cromosoma. Recuerden que el cromosoma es puro ADN, ¿de acuerdo? Entonces cada región como del cromosoma tiene información genética para ciertas características que nosotros queremos expresar, ¿ya? Que vamos a denominar alelos, ¿ya? Que un alelo es una porción de cromosoma chiquitito, que por ejemplo podríamos ver como este pedacito, ¿de acuerdo? Y ese alelo va a codificar, posee información genética, no sé, para características de color de pelo, color de cabello, etc. Entonces, tenemos telómeros como regiones estables que no varían, ¿de acuerdo? De forma superior e inferior, el centrómero. Y acá la diferencia es que este cromosoma posee una cromátida, ¿de acuerdo? Y este cromosoma posee dos cromátidas, por eso es doble, como una, dos. Entonces les vamos a llamar cromátidas hermanas, ¿ya? Generalmente se habla de una de procedencia materna y otra de procedencia paterna. La funcionalidad del cromosoma es poder generar una forma más compacta del ADN, un fondo más estable, porque acuérdense que el material genético estaba disuelto en el núcleo, entonces era como un revoltijo. Pero si nosotros tenemos los cromosomas, que es la forma compacta del ADN, yo lo puedo distribuir de forma más fácil. Y acá en el ciclo celular yo necesito transmitir la información genética y el material genético como de forma igual. Pues si yo tengo una célula, necesito después dos células hijas como con la misma material genético. Y no es como que en el ciclo celular venga como Diosito y te ponga como un colador y diga, a ver, ya vamos a ver cuánto ADN le vamos echando acá, cuánto ADN le vamos echando acá. No, pues como tiene que haber una forma un poco más estable. Y esto es lo que busca el cromosoma, estabilizar esta repartición de ADN. Y principal función también del centrómero, que es la forma como central de este cromosoma, va a ser asociarse a unas proteínas, ¿ya? A microtúbulos, recuerden que lo vimos en organelos y estructuras membranosas. ¿De acuerdo?
se va a asociar a una proteína y va a formar una estructura llamada cinetocoro. ¿De acuerdo? Ya, ¿vamos bien hasta ahora? ¿Sí? ¿No? ¿Sí? Ya, acá. Entonces, el cinetocoro van a ser estas proteínas que van a asociarse al centrómero del cromosoma para después establecer algunos movimientos de los cromosomas durante el ciclo celular. ¿De acuerdo? Entonces, el número de cromosomas por célula es igual al número de centrómeros, que lo vamos a denominar con la letra N, ¿de acuerdo? Y el número de moléculas de ADN va a ser igual al número de cromátidos, C. Entonces, por ejemplo, este cromosoma es una N, pero dos C, ¿de acuerdo? Tengo dos cromátidos. Y este cromosoma es una N, pero una C, porque es una cromática. Entonces, durante el ciclo celular voy a tener este comportamiento de los cromosomas. Al inicio voy a tener, ahí, y lo vamos a ver igual en detalle, 2N, 2C. Es decir, voy a tener dos, ¿cómo se dice? Centrómeros, dos cromátidas. Después acá tengo cuatro cromátidas, dos centrómeros. Después acá tengo lo mismo, dos cromátidas, cuatro cromátidas, dos centrómeros. Acá tengo cuatro cromátidas, cuatro centrómeros. De acá finalmente finalizo cada célula con dos cromátidas y dos centrómeros. Vamos a ver cómo se comportan estas N y estas C en cada etapa del ciclo celular. Ya. Eh, no obstante, la reproducción celular va a darnos como origen un pequeño concepto llamado ploidía. ¿De acuerdo? La ploidía está asociada principalmente al número de cromosomas por célula. Una célula humana presenta una información genética duplicada, ya que poseemos el aporte cromosómico de nuestro padre y nuestra madre, cromosomas homólogos, recuerden, cromatías hermanas. Cada cromosoma lleva la información para el mismo conjunto de características hereditarias, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, si un cromosoma es para color de pelo, indica como cada alelo las diferentes características y los diferentes rasgos. Si no es como que el color de pelo sea negro nomás, pues, como es un sinfín de características que dan la composición al color de pelo. Si una célula posee doble información genética, como son las células generalmente, se llaman células diploides, de forma 2N. Si es una copia simple, se denomina haploide. Las células haploides generalmente son las células germinales, como espermatozoides, ovocitos 2, etc. ¿Ya? Pero las células de nuestro organismo generalmente todas son diploides. ¿Ya? Entonces acá tenemos un organismo diploide, posee dos conjuntos de cromosomas homólogos, organizados como pares homólogos. Estas dos versiones de un gen codifican un rasgo como el color de pelo. Ahí está, alelo A chiquitito. Que eso después lo vamos a ver en genética mendeliana, que significa la A mayúscula y la A minúscula. Y en humanos tenemos 23 pares de cromosomas, ¿de acuerdo? En total serían 46 cromátidas, ¿ya? O 46 cromosomas si los tomamos como cromosomas simples, ¿de acuerdo? Somos organismos diploides y durante el ciclo celular estos números van a ir cambiando y lo vamos a ver. Entonces, acá tenemos procesos ocurridos durante el ciclo. Acá se ve la variación, como la cantidad de material genético, que primero parte en 2C en G1. Vamos a ver qué es G1, S, G2. Después en S llegamos hasta 4C, es decir, partimos con un número como X de cromátidas. Después se duplica la cantidad de cromátidas a 4C, se mantiene estable y en el final de la, ¿cómo se dice? De la mitosis volvemos a tener 2C. ¿De acuerdo? Acá está la duración aproximada de cada ciclo en tiempo, pero lo vamos a ir viendo en detalle por cada ciclo. El cariotipo es una forma ordenada de los cromosomas, nocibles para establecer características genéticas de las especies, ¿de acuerdo? Entonces, gracias a los cariotipos nosotros podemos establecer cómo se ordenan las especies según sus números de cromosomas, ¿de acuerdo? Y, déjenme ver, y permite, en el fondo son fotografías reales de cromosomas. Estos son obviamente a escala, pero son reales, como son tamaños de cómo están los cromosomas ordenados en nuestro organismo, ¿de acuerdo? Eh, También se ubican por la ubicación del del centrómero y los pares homólogos se van enumerando, po. Entonces acá se ubica el 1, el primer par homólogo, 2, el segundo par homólogo, 3, 4, 5. ¿Se dan cuenta? Entonces, si se dan cuenta, estas que parecen como la mitad, en verdad no son la mitad, sigue siendo una X, solamente que los brazos superiores del cromosoma son muy chiquitos. Entonces acá está un cariotipo masculino y un cariotipo femenino, ¿de acuerdo?
Ciclo celular, como tal. Ya, ¿van entendiendo? Hasta ahora, ¿todo bien? ¿Todo mal? ¿Todo pésimo? ¿Todo bacán? ¿Qué dicen? ¿Qué opinamos? ¿Bien? Ya, bacán. Ya. Algo que se me ha olvidado mencionar, chiquitito. La forma del ADN laxa, como no compacta, sino como más eh, abierta, la vamos a denominar eucromatina. Cuando ya está en un cromosoma compactado, se va a llamar heterocromatina. ¿De acuerdo? Ya, solo eso. Entonces, vamos a empezar con el ciclo celular como tal, que se divide en tres etapas. Que vamos a tener primero una interfase, como una preparación de la célula para iniciar el ciclo. Después viene la mitosis como tal, y después la citoquinesis, que va a ser la división de la célula. Entonces, la interfase es un proceso de gran actividad metabólica donde vamos a sintetizar macromoléculas y organelos celulares. Es decir, vamos a duplicar la cantidad de orgánulos que tengamos en nuestra célula. La célula empieza a crecer, por lo tanto, como necesito espacio para almacenar como estos organelos. Y además se divide en diferentes etapas, como G1, S y G2. Hay una etapa no proliferativa que se llama G0. En G0, las células que están en G0 son estas células que están sin capacidad de reproducirse, pero que están especializadas, como las neuronas. ¿De acuerdo? En G1 voy a tener crecimiento celular. Los cromosomas aún no son visibles, porque la cromatina igual está asociada a proteínas, pero los cromosomas no están formados como tal, ¿ya? Recuerden que necesito primero replicar el material genético. Y eso es súper importante. Yo no puedo replicar un material genético que esté compacto. O sea, un cromosoma no está en actividad de replicación genética. Entonces, yo para que el ADN se pueda replicar, acuérdense cuando vimos replicación del ADN, para el que el ADN se pueda replicar debe estar en su forma laxa. Entonces, como eucromatina yo podría trabajarlo. Entonces, voy a reparar un poco de ADN dañado. Si avanza como ¿cómo se dice? Si está como muy rápida como el proceso metabólico, se avanza directamente como a la siguiente etapa. Y además, déjenme ver un poquito más. Tu, turu, turu, turu. Ya. Y el valor asociado a esta etapa es 12. Es decir, tengo la cantidad de ADN normal. Aún no tengo ni duplicación ni nada por el estilo. Acá se ve como un pequeñito ejemplo. Tengo dos centriolos, es decir, ya dupliqué. Tengo membrana nuclear, tengo el nucleolo, tengo la cromatina como en forma laxa, como eucromatina. Y siguiente, vamos a dar a la etapa S, donde acá tengo síntesis de ADN y voy a replicarlo, ¿de acuerdo? Entonces se abre el ADN formando la arquea de replicación y se duplica completamente el ADN, ¿de acuerdo? Para dar formación como a esta cantidad grandota de ADN que yo necesito para separarlo de forma como igual en las células, ¿de acuerdo? Entonces, posterior a mi etapa S, en S yo voy a tener 4C, ¿de acuerdo? Sí, tengo 4C. Demora aproximadamente 8 horas esta etapa, ¿ya? Es larguito. Y después viene la etapa G2, que es el periodo previo, como a la mitosis. El ADN ya se encuentra duplicado, es el doble que en G1, entonces acá yo tengo 4C. Sigo manteniendo el 2N, eso sí. Comienza el empaquetamiento del ADN, es decir, esta asociación a proteínas tipo histonas para formarse más compacto y empezar a formar los cromosomas. Se vuelve a reparar el ADN dañado. Si se dan cuenta, como que el ciclo celular igual es como bien especializado en darse cuenta como los errores que va cometiendo, ¿de acuerdo? Y se sintetizan proteínas como necesarias para la formación de la cromatina, es decir, las histonas, ¿ya? Eh, en animales, sí, se replican los centrioles y se inicia el ensamblaje de la estructura del uso mitótico, ¿de acuerdo? El uso mitótico es una estructura formada por microtúbulos que va a ordenar un poco los elementos durante la división celular, ¿de acuerdo? Vamos a ver cómo se comporta el uso mitótico, que parece como un esqueleto, como unas garras como de estos juegos para pescar los juguetes en las máquinas, y vamos a poder establecer sus funciones principales. Pero eso, ya empieza a formarse en animales, ¿ya? En vegetales, no. Ya. Haciendo como un breve recordatorio, como de la clase pasada, sobre centriolos. Recuerden que un centriolo es un triplete
perdón, son 9 tripletes de microtúbulos. Recuerden que los microtúbulos son estas proteínas principalmente de tubulina, ¿ya? Que están asociadas y forman, se pueden polimerizar y forman como estos tubos, ¿de acuerdo? Que son bien grandotes. Entonces un centriolo tiene forma circular y son 9 tripletes de estos microtúbulos y poseen en su interior algo que se llama material pericentriolar, ya que es como su citoplasma, por decirlo así, pero es como su espacio líquido, material pericentriolar. ¿Ok? Déjenme ver si lo dije bien. Sí. Eso. Entonces acá tenemos una célula eucarionte, tiene múltiples cromosomas, uno de los cuales está representado aquí. Antes de la duplicación, cada cromosoma tiene una única molécula de ADN, ¿ya? Entonces, se duplica como la cantidad genética, o sea, una vez duplicado el cromosoma, se compone de dos cromátidas hermanas. Entonces yo al duplicar puedo generar estas cromátidas hermanas. Cada cromatina tiene una copia de la molécula de ADN. Es decir, vamos a tomar como cada cromatida como una molécula de ADN. ¿De acuerdo? Entonces, ahora vamos a entrar en llanamente tal como mitosis o fase M. ¿Ya? Eh, Acá dice última, pero debería ser. Ah, no, como del ciclo celular como tal, sí, ya. Es la última etapa del ciclo celular, pero no de la reproducción en sí, ¿ya? Se produce la mitosis y la citocinesis, que es la distribución equitativa como de los cromosomas y los organelos para la posterior separación. En la mitosis, lo que vamos a obtener es la división del núcleo como tal. Voy a obtener dos núcleos, ¿ya? Y se divide en cuatro etapas: profase, metafase, anafase, telofase. Una forma de aprendiéndoselo es como la mitosis es como un primate. Y se acuerdan de esa palabra. Primate. Pri de profase, mate, M de metafase, A de anafase y T de telofase. Primate. ¿Ya? ¿Cómo era el orden? Primate. ¿Ya? Un tip. Puede ser un tip estúpido, pero ojalá les sirva. Entonces, en profase, lo que va a ocurrir es que la carioteca se va a empezar a fragmentar. Es decir, la envoltura nuclear va a empezar a desaparecer porque necesito la liberación del material genético y la conformación de los posteriores cromosomas. Se empiezan a conformar ya los cromosomas, como la compactación de la cromatina. Los centriolos, que están creados se crearon en S y G2, forman los ásteres y el uso. ¿Ya? Lo que pasa. Bueno, déjenme ver si tengo como una imagen. Sí, sí tengo una imagen. Bueno, y en células vegetales no hay centriolos, pero hay como centros organizadores centriolares, algo así. ¿Ya? Pero se llaman como, ahí está, usos anastrales. ¿Ya? Esto es lo que yo explico. Como se duplicaron todas las estructuras membranosas internas, como duplicamos ribosomas, pero de todo, también los centriolos, y los centriolos se van a ubicar a los polos, ¿ya? Y lo que sale como de los centriolos, que son como esas patas como de araña, es lo que yo les hablo del uso mitótico, que son como estos microtúbulos que van a empezar como a crecer, a crecer, a crecer, y se van a agarrar de los cromosomas posteriormente. ¿Dónde? En su centrómero. Porque recuerden que su centrómero tenía algo que se llamaba cinetocoro. Y el cinetocoro eran estas proteínas como alfileres que salían al medio del cromosoma, del centrómero, que eran para anclarse a este uso y que el uso pudiese moverlos a través de la célula. Entonces, acá vemos la membrana plasmática, que el núcleo se empieza empieza su proceso de dispersión. Los centrómeros tienen los cinetocoros unidos, que son estas proteínas de anclaje. La envoltura, los cromosomas se están condensando con dos cromátidas unidas a un centrómero. Esto es en célula animal, ¿ya? Y se empieza a desorganizar la envoltura nuclear. Entonces acá tenemos la formación del uso mitótico, los centriolos que se van a ir ubicando como los polos de la célula, y los cromosomas, y que se empieza a fragmentar la membrana nuclear. ¿Ya? ¿Vamos bien hasta ahí? Ya, bacán. Bacán, bacán, bacán. Eh, bueno, acá ya tenemos, recuerden, continuamos con 4 6 4 y... ¿Cómo se dice? Y... Ah, 4N. ¿O no? Sí.
Ya, déjenme ver si se me fue algo. Estoy viendo mis apuntes. Ah, ya. Algo más que pasa, bueno, como se forma este uso mitótico también, el citoesqueleto se desarma, como para dar paso a que el uso mitótico pueda tomar este rol como de organizador. Recuerden que el citoesqueleto era esta estructura como que le daba forma a la célula principalmente, como la arquitectura, y empieza como a, no a desaparecer, pero como a desarmarse, para dar paso a la formación del uso mitótico. ¿De acuerdo? Eh, ¿Qué más? Tuturuturu. Déjenme ver si se me va algo. Creo que no. Creo que no, creo que no, creo que no. No, estamos bien. Ya, metafase. Acá ya tenemos un uso mitótico desarrollado al 100%, ¿ya? Los cinetocoros se asocian a los filamentos del uso y los cromosomas se alinean en la placa ecuatorial de la célula. Si se dan cuenta, como literalmente, imagínense esto como un planeta Tierra. Entonces están los polo norte y polo sur, ambos donde están los centriolos asociados al uso, que ese complejo lo vamos a llamar centrosoma. Y, y en la como línea del ecuador vamos a ver la alineación de los cromosomas, ¿de acuerdo? Entonces los cromosomas se van a alinear a través de esa como especie de línea imaginaria, ¿ya? Al alcanzar como la línea de ecuador se forma algo denominado la placa ecuatorial, ¿ya? Que es como este complejo de los cromosomas alineados y, y las fibras del uso, al ser microtúbulos, son contráctiles. Entonces, esto hace que se muevan como de forma un poco... Eso genera como un movimiento como un poco raro en los cromosomas, como que los cromosomas no van de forma fluida como moviéndose, sino que van como de forma contráctil, como retorciéndose, hasta adquirir la forma en el plano ecuatorial. Es un dato fresco. Posterior a eso viene la anafase, ¿ya? Que ahí yo tengo la separación de los cinetocoros, es decir, las cromátidas se arrastran, se separan y son arrastradas hacia un polo de la célula. Entonces, como se suelta este cinetocoro, se me separan las cromátidas y unas se van hacia arriba y otras se van hacia abajo, ¿de acuerdo? Entonces, acá dice, los microtúbulos de los cinetocoros se acortan a medida que la cromátida es arrastrada hacia uno de los polos. Entonces, a través del uso es como llevan los cromosomas como cortados hacia la mitad, ¿ya? En este proceso voy a llegar a formar incluso 92 cromosomas por la separación, porque recuerden que en humanos, estoy hablando de células humanas, tenemos 46 cromosomas, ¿de acuerdo? 23 pares, pero al separarlos por la mitad voy a formar como estos cromosomas simples, ¿de acuerdo? Antes tenía como 46 cromosomas dobles, pero ahora voy a tener 96 cromosomas simples, ¿ya? Entonces, también dato importante. Se empieza a organizar una envoltura nuclear, es decir, voy a empezar a formar como núcleos, los nuevos núcleos de la célula, pero en cada polo, ¿de acuerdo? Y déjenme ver si se me va algo, creo que no. Un instante. Ya. Y finalmente, y si ocurre como algún error durante este proceso de separación, esto puede llegar como a cambios dentro como del cariotipo del organismo. Es decir, como pueden ocurrir errores durante esta separación de cromátidas y que de hecho como puede llegar a generar como problemáticas genéticas posteriores y el cariotipo se te modificaría completamente. Eso. Ah, se repitió el slide. Y la telofase, como última parte de la mitosis, se conforma finalmente una envoltura nuclear estable, ¿de acuerdo? En cada polo de la célula, a partir de fragmentos del retículo endoplasmático. Recuerden que nosotros ya tenemos como los organelos como replicados, etc. Se empiezan a desenrollar los cromosomas para, recuerden que en el núcleo nosotros tenemos generalmente el material de forma como mucho más laxa, menos compacta. Y esto bueno, acá salen de células animales y ya tenemos una célula como binucleada, de alguna forma decirlo. Acá ya vuelvo a tener como mis 46 cromosomas de forma más estable. ¿Ok? Déjenme ver si se me da algo. Tu. Bueno, esta elongación que sufre la célula es gracias a la acción del uso mitótico. Recuerden que el uso viene como a reemplazar un poco lo que hacía el citoesqueleto, como de la forma. Entonces, para que se formen estos dos polos, el uso hace que se alargue la célula. Entonces se empieza como a alargar, como antes era una pelotita y se empieza a achatar así, hacia los polos, para formar como estos dos núcleos finales.
Tu. Ya, se organiza el nucleolo dentro del núcleo. Recuerden que el nucleolo era este sector que contenía como el material genético que codificaba los ARN de los ribosomas. ¿Ya? En todas las clases les voy a ir haciendo como 1000 flashbacks de todos los contenidos que hemos visto ya, así que no se asusten. Y ahora vendría la citocinesis, que es la división de la célula. Lo que sí, una célula no necesariamente debe vivir la citocinesis, como que podría quedarse con los dos núcleos y podría sobrevivir. De hecho, hay muchas células que son polinucleadas, es decir, tienen más de un núcleo presente. Y es gracias a procesos como la mitosis. ¿De acuerdo? Ya. ¿Vamos bien? Que igual es harta info, como que he bombardeado caleta. Vale, Martín. Ya. Entonces, la citocinesis va a ser la división del plasma interior de la célula, ¿de acuerdo? Finaliza este proceso es como en paralelo a la mitosis, ¿de acuerdo? Como inicia como al finalizar la anáfase y culmina luego de la telofase, ¿de acuerdo? Como mientras yo estoy viviendo mitosis, como, ¿cómo se dice? Simultáneamente estoy haciendo citocinesis, ¿ya? En animales se diferencia a vegetales, ¿ya? Porque en animales voy a tener como una estrangulación de la célula. Voy a formar como un anillo contráctil, formado también por proteínas de forma interna, que se va a poner como al medio de como justo en el plano ecuatorial, y va a empezar a estrangular la célula, estrangularla, hasta que se separe en dos, ¿de acuerdo? Entonces, acá dice cuerpo medio, región de soplamiento de los microtúbulos, los restos comprimidos de los microtúbulos polares del uso, van a formar como este anillo contráctil. Es decir, como el uso ya no deja de tener uso, talla fome, como deja de tener uso, se empieza como a desmonorar y empieza, o sea, soy pésimo para hablar, pero empieza como a degradarse y los restos proteicos del uso dan formación como a este anillo contráctil. Recuerden que siempre tenemos como proteínas y la importancia de las proteínas, que las proteínas son multifuncionales, están metidas en todo. Y empiezo como a generar estas dos nuevas células, donde tengo los centriolos como en los polos, la envoltura nuclear ya se está formando bien, y se forma como esta segmentación y este estrangulamiento en animales, ¿de acuerdo? Déjenme ver si se me va algo más. Turú. No, es en animales. En vegetales pasa algo muy parecido. O sea, ya, como lo voy a explicar mejor. Lo que pasa es que en vegetales no tengo un estrangulamiento de la célula. De hecho, lo que pasa es que el aparato de Golgi empieza a generar unas vesículas que poseen nutrientes necesarios para la formación de la pared celular. Recuerden que una célula vegetal tenía pared como pared celular, como parecían procariontes. Entonces lo que pasa es que la célula vegetal no se va a empezar como ¿cómo se hizo? A estrangular con un anillo contráctil, sino que Golgi empieza a generar vesículas con nutrientes necesarios para la pared celular y se empieza a formar al medio como un complejo extraño parecido como una pared celular, como en combinación con las proteínas que están como en el ambiente y se forma, creo que tenía un nombre, compuesto de vesículas, no, se forma como esta pared. Entonces ya, acá dice, se forma fragmoplasto. Eso es, fragmoplasto por vesículas provenientes de Golgi. Entonces esta es como una pseudopared, con conexión entre las células hijas, ¿de acuerdo? No voy a estrangular la célula. Voy a formar efectivamente dos células, cada una con su núcleo, etcétera, pero van a estar compartiendo como esta pared, como esta pseudopared, ¿de acuerdo? Eso. La división celular, eso sí, es controlada, como les mencioné, es un proceso que está como súper establecido y que debe ir como siendo paso a paso resguardado para ver algunos errores o ver algunos problemas. Entonces, durante el proceso de división celular pasa por al menos tres tipos como de check, ¿ya? O puntos de control, para verificar la integridad del ADN y reparación de algunos daños necesarios. El punto de control G1 se llama punto de restricción. Se pone en marcha en la etapa S, donde ocurre la división del material genético. Se revisa como la integridad del ADN, los daños presentes, se ve presencia de nutrientes en el entorno, tamaño celular, etc. Se pueden enviar señales de detección del ciclo, como arresto celular, ¿ya?
como se tiene que detener el ciclo porque hay un pequeño problema, entonces lo vamos a detener aquí en stop para que se pueda solucionar el problema y podemos continuar. El segundo punto de control es el chequeo antes de entrar a la mitosis. ¿De acuerdo? Se verifica que la duplicación del ADN sea correcta, los nutrientes existan para que pueda ocurrir mitosis, en el fondo la duplicación del núcleo. Y si la célula es lo suficientemente grande para continuar, si necesita más tamaño o no. Y el punto de control de la metafase o del uso verifica si los cromosomas están alineados apropiadamente en la placa metafísica antes de entrar en anafase. Es decir, que estén correctamente alineados en la placa en el plano ecuatorial, porque si están de forma como dispareja, alineados, significa que la repartición de cromosomas no puede ser equitativa. Necesito que estén en la misma línea, cosa después cuando los centrómeros se separan, el uso de los centriolos de los extremos los tire de forma igual hacia ambos lados. ¿De acuerdo? Acá tengo como pequeño resumen de los puntos de control. G1, es la célula bastante grande, crecimiento celular, es favorable el entorno, está todo OK. El punto G2 está el ADN replicado, maquinaria correcta, es favorable el entorno, la célula es bastante grande, lo sigo preguntando, y en metafase están todos los cromosomas alineados. Entonces como que te va así como, así está todo bien, como va estableciendo como estos parámetros para que no ocurra ninguna anomalía durante el proceso de ciclo celular. Y eso, vamos a ver un pequeño videito. ¿Les queda claro? ¿Quedó alguna duda? Hoy avancé muy rápido. Hablé como a 80.000 por hora. Ya bacán. Vale, Master. Si tienen dudas, láncenlas por mientras de que veamos este video, que es un video que es muy bueno. De hecho, me da mucha risa, pero sirve para aprenderse bien el ciclo celular. ¿De acuerdo? Entonces, si no tienen ninguna duda, voy a ver si lo pueden escuchar, porque no sé si lo van a poder escuchar. Ya, voy a dejar de grabar la pantalla.